A ver, los que han hecho, ¿cuáles son los pasos a seguir según su práctica para realizar un algoritmo o para resolver un problema? ¿Quién lo tiene a mano o se acuerda de algo? ¿Qué pasa, chicos? Están muy callados. Es el análisis, el diseño y la prueba de escritorio. Análisis, diseño y... Sí, esos son. A ver, gracias, Adriana. Quiero compartir pantalla. ¿Me avisa si se ve? Sirve. Ya, gracias. A ver, esto no. Ah, ya. Recapitulando un poco, ah, vamos a... La otra clase ya vimos muchas instrucciones y los primeros pasos en pseudocódigo, ¿no? Hice esta pequeña tablita, que es lo que hemos avanzado hasta ahora. Ah, oh, ¿ya? Esto es lo que mínimo deberían haber, bueno, deberían estar conscientes de esto, ¿no? A ver, en pseudocódigo tenemos estos tres, bueno, tenemos más tipos de datos, pero los que más nos van a servir son estos, enteros, reales y booleanos, ¿ya? Luego hemos visto que era la instrucción de declaración de variables, ¿no? En donde definimos todas las variables que vamos a usar en nuestro problema, ¿no? Donde les asignamos un nombre, o bueno, les damos un nombre y un tipo de dato, ¿no? Para poder usarlo. Luego, en operadores, estos son los más utilizados, ¿no? Los que hemos dicho que podemos usar en pseudocódigo. Eh, Suma, resta, multiplicación, división. Esto de acá es exponenciación. Módulo, que me devuelve el residuo de una división. Y div, que en teoría me debería devolver la división entera de una división, ¿no? Esta te devuelve un valor real, ese es un entero, ¿no? Solo la parte entera. Tenemos los operadores lógicos, que es el AND, el OR. Y también estos, que es mayor que, ¿no? Puedo comparar dos variables o una variable con un número, mayor, menor, mayor, igual, uh, menor, igual o mayor, igual, igual o distinto, ¿ya? Este es también el símbolo de distinto, por si algún rato van a necesitar. Después, la instrucción de asignación, ¿no? En la cual nos sirve para, bueno, almacenar o, bueno, darle el valor a mi variable, ¿no? Asignarle un valor, ¿no? Como dice su instrucción. ¿Ya? Ya saben que es con flechita el nombre de la variable y lo que quiero guardar ahí, ¿no? Puede ser un valor único, como también expresiones aritméticas o las operadores que hemos definido que ya podemos utilizar, ¿no? Aquí esta operación nummod10, por si acaso es una... Esto es una operación muy interesante porque cuando, es bueno recalcarlo ahorita, cuando tú sacas el residuo de dividir entre 10 cualquier cosa, si se va a dar cuenta, te devuelve el dígito de la derecha, ¿no? Entonces se usa bastante cuando trabajamos con números, esta operación, módulo 10, ¿ya? Luego, para lo que es la interacción, en estas dos instrucciones más, que son leer e imprimir, ¿no? Para que el usuario pueda ingresar datos o también nosotros podamos mostrar nuestro resultado al usuario, ¿ya? Siempre que hablamos de programas, tiene que ser así, dirigido hacia un usuario, ¿ya? ¿De aquí alguno tiene una duda o avanzamos ya a la siguiente? Si no hay dudas, vamos a continuar. Ya. Ah, ya, a ver.
Entonces, como les... uy, qué feo. Un momentito. Ah, no, no, todo bien. Yo. Ah, listo. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué quería? No sé qué pasó. Vaya. A ver, vamos a ver. Un momentito. Ya sí está grabando. Esta creo que es la clase 3 de la auxiliatura. Entonces, repasando un poco, si se fijan lo que han resuelto ahorita, hasta donde hemos avanzado en auxiliatura, ya sabemos la estructura de un algoritmo y sabemos, bueno, las instrucciones más importantes, ¿no? Asignación, declaración de variables y tipos de datos, ¿no? Con todos esos que hemos aprendido en la anterior clase ya podríamos resolver varios problemas interesantes, como la Lisa les ha dado sus problemas de tarea, pueden resolver esos. Pero para poder resolver eso, han visto que tiene como unos pasos correctos, ¿no? Como lo dijo, bueno, como lo muestra en su plataforma, tiene que haber un análisis, ¿no? Del problema, ¿no? Aquí también un paso previo puede ser saber si he comprendido el problema, ¿no? Ya, ¿y cómo me doy cuenta que comprendió el problema? Bueno, podrías repetirlo o, bueno, en tus propias palabras decir de qué trata el problema, ¿sí? Así te puedes dar cuenta más o menos si has entendido. En el análisis, una vez que hayas comprendido, ¿no? El problema, yo creo que recién deberías pasar en análisis ya. Bueno, al análisis. Eh, pero con los docentes directamente vamos a análisis, ya, al análisis, o sea, se sobreentiende que estás comprendiendo el problema. Pero el primer paso, como les digo, para ustedes es eso, eh, comprender el problema. Ah, ya, el análisis 9. Ya, cuando otra forma de darte cuenta que has comprendido y ya estás en el análisis es cuando tú, como persona, primero tú tienes que saber que como persona sí puedes resolver el problema. Ya, si comprendes el problema, entonces también puedes resolverlo. Ya, entonces como persona, con tu pensamiento lógico matemático, puedes resolver el problema, ¿no? Si es eso, entonces ya podemos pasar a la etapa de análisis. ¿Ya? Si es que comprendiste el problema. Ah, ya. Una vez que esté en análisis, es, bueno, ya se podría decir que es la parte en donde yo ya tengo que ver lo que me pide, lo que tengo y qué es lo que necesito para resolver mi problema. En otras palabras, tengo que aquí ya describir lo que son mis datos de entrada, dependiendo, dependiendo del problema, ¿no? Luego, las cosas que necesito para resolver el problema, esto lo vamos a tener como las fórmulas que me lleven a resolver el problema, ¿ya? Y por último, los datos de salida, lo que tengo que devolver al usuario. Tengo que tener, perdón, tengo que tener en claro lo que debo devolver. Estos tres, cada vez que resuelvo un problema, es como mi primer frontera que tengo que resolver, ¿ya? Como les dije, siempre tengo que tener claro qué es lo que me piden, ¿no? Esta es una pregunta de... No, perdón, ¿qué es lo que tengo? Son los datos de entrada. ¿Qué es lo que me pide? Podemos entenderlo así.
y las fórmulas, bueno, las herramientas que me ayudan a resolver ese problema, ¿ya? No se programa directamente, siempre se sigue por lo menos estos tres pasos como indica la docente, ¿ya? Una vez hayas pasado ubicado estos tres puntos importantes del análisis, ahora sí viene lo que es el diseño, ¿no? El diseño de mi algoritmo. ¿No? Acá ya es todas las instrucciones que hemos usado en pseudocódigo. El diseño se hace en pseudocódigo. Ahorita vamos a aprender a usar el pseudocódigo porque así vamos a diseñar nuestros algoritmos mediante el pseudocódigo. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ya es aplicar todo lo que hemos aprendido en la anterior clase: declaración, estructura de variables y asignación, ¿no? Aquí van a entrar como instrucciones ya las fórmulas que hemos seguramente pensado antes. Después de el diseño, para la docente, al menos para el primer parcial, va a venir lo que es la prueba de escritorio. ¿Ya? Acá, aquí un auxiliar lo dijo, es interesante, es como que nosotros somos la computadora, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer en la prueba de escritorio, ya que no podemos probar, como les he dicho, en la computadora, al menos para esta materia, el pseudocódigo, ¿no? Vamos a nosotros ser la computadora y vamos a leer paso por paso lo que dice mi algoritmo y con una tablita, ¿no? En la cual, ¿quién me puede decir qué se escribe en la primera fila de mi tablita del diseño bueno, de la prueba de escritorio? Las instrucciones. No, la primera fila, no, esta de acá. En la primera fila se van anotando todas las variables que usa mi programa, ¿ya? Seguido después de haber puesto todas mis variables, en la última columna, ¿no?, de mi tabla va a ser la pantalla, ¿ya? Entonces, de esta manera vamos a emular nosotros con papel y lápiz lo que pasa por dentro con nuestro algoritmo. En cada momento de la línea, qué es lo que está pasando con nuestras variables. Literalmente lo que hace, ¿no?, una computadora. Nuestras instrucciones se van a pasar como a la memoria y ella misma va a hacer estas operaciones, ¿no? Pero en este caso nosotros somos la computadora y nosotros vamos a leer estas instrucciones y nosotros vamos a ver lo que pasa por dentro con las variables, ¿ya? Entonces es solo seguir paso por paso el flujo de mi algoritmo, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No lo he escuchado, perdón. Si puedo repetir. Primero de el 21 parece, ¿eso qué era? ¿Primero qué? De la prueba escrita. ¿La prueba de escritorio? No, de la Sí, lo voy a volver a pedir. Si me dices de la prueba de escritorio, ¿no ve? Ya. Entonces, para la prueba de escritorio, básicamente nosotros, ¿no?, vamos a hacer la computadora, ¿ya? En donde, en la prueba de escritorio, solo una tabla que para ustedes solo tiene que ser en la primera fila todas las variables. Cada columna va a representar una variable de su programa, ¿no? En este caso le he puesto XYP, ¿no? Y en su última columna es cómo se vería nuestro programa en la pantalla, ¿no? Esto más que todo es al momento de imprimir, ¿no? Cada vez que imprima algo, una instrucción de imprimir, ¿no? Lo que imprima ese mensaje yo lo tengo que llevar a esta columna, ¿no? Tiene que ser también bueno, en el orden en el cual esté nuestro algoritmo, de arriba a abajo, ¿ya? No sé si con eso te ha ayudado un poco tu duda de prueba de escritorio o necesitas algo más. Lo vamos a averiguar. Dice y antes de la Y es Z. Este es una X. Tal vez no se nota mucho. Ya, pero era una X. Ya, esto también seguramente no se nota.
pero era una Y. ¿Ya? Pero esto es lo de menos. Aquí solo he puesto generalizando 3 variables de letras, ¿no? Pero en este caso puede entrar lo que sea. Las variables que se usan en mi algoritmo. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos siempre de resolución de problemas, tienen que usar por estos pasos, tal vez. Primero, antes de ir a un análisis, saber si comprendiste el problema. Ya, esa es la primera barrera que van a tener. Si comprendes el problema, quiere decir tú puedes explicarlo en tus propias palabras el problema, ¿no? Eso es lo primero. Si no has comprendido esto, la sugerencia que yo te daría es volver a leer el problema, ¿no? Hasta comprender, ¿no? Este es un bucle. Mientras no comprenda el problema, no puedo pasar al siguiente paso, ¿ya? Si he comprendido el problema, ya sé más o menos el contexto. Ahí, después de comprender, tengo que hacer un análisis, ¿ok? En ese análisis, lo que tengo que, bueno, especificar son los datos de entrada, ¿no? Que ya he dicho, esto solo es responder a la pregunta, ¿qué es lo que tengo en el problema? ¿Qué me da el problema? Las fórmulas, cuáles son las herramientas que me van a ayudar a resolver el problema. Y por último, los datos de salida. Estos tienen que estar bien especificados, ¿no? Una vez tengo esto, ya recién puedo diseñar mi algoritmo. No puedo resolver un problema diseñando sobre el toque la solución, ¿no? Tiene que haber estos pasos. Y por último, una vez ya diseñado mi pseudocódigo, es, por así decirlo, correrlo que con esta herramienta que es prueba de escritorio. ¿Qué es esto que les he explicado, no? Enumerar. ¿Hay alguna duda o ya avanzamos? Sí, una pregunta. En la parte de diseño, ¿solo tenemos que colocar leer tal variable o también se puede colocar algún verbo diferente? Mm, para pedirle al usuario un dato. En el diseño, en la parte de bar, en el algoritmo, en el inicio, para ser exacto. Sí, ¿qué tiene? En esa parte solo tiene que ser el verbo leer o se puede utilizar otros como realizar, mover, algo por el estilo. Um, no, solo leer, ¿ya? O sea, ahora, como el pseudocódigo, son un conjunto de reglas que me permiten acercarme a la programación. Solo las instrucciones que especifica el pseudocódigo podemos usarlas. Ya, no, por eso es un poco restringido. No es un lenguaje natural lo que estamos haciendo. Entonces, solo podemos usar lo que el pseudocódigo nos da. En este caso, lo que yo les he enseñado en la anterior clase, ¿no? Que son asignaciones, declaraciones de variables, ¿no? Declarar, asignar, ¿qué más? Leer, ¿no? Es una instrucción, imprimir. Y creo que eso era todo, si no me acuerdo. Solo estas instrucciones por el momento es lo único que podemos utilizar. Como tú dices, esas otras instrucciones de, no sé, mover, no sé qué otra cosa, no podemos, no hay una regla para esa acción, por así decirlo, el pseudocódigo. Entonces solo podemos usar lo que nos permite usar el pseudocódigo. ¿Se entiende? Gracias, Oxy. Y ¿Se entiende? solo con estas palabras, por si acaso, ¿no? A veces otros escriben, en vez de imprimir, creo que ponen escribir, ¿no? Pero está mal, ¿no? Con la docente es imprimir y así. Esta es una regla. Esto de acá también, esta palabra es regla, es como lo ha definido la docente, no, el pseudocódigo. Que no, que tampoco lo ha definido, ¿no? Es una bibliografía que se usa muy, bueno, conocida. No sé si les ha dado la bibliografía de la materia, pero es creo de Joyanes, ¿no? Fundamentos de programación. Por si alguien ah, quiere ampliar un poco más la materia. ¿Alguna otra duda? Si no hay otra duda, vamos a comenzar con el tema 4. ¿Ya? Ah, ya. Ah, entonces, ya hemos visto lo que es el pseudocódigo, ¿no? Las instrucciones que tenemos, pero esas no son las únicas. Ahora sí, nuestros algoritmos podían resolver problemas, ¿no? Pero problemas básicos, ¿no? En este momento ahora vamos a aprender a usar, vamos a ver que nuestro algoritmo se puede poner un poquito más interesante. Ya, con esto vamos a entrar a lo que son las estructuras. Estructuras.
de selección, se les conoce. Ya. Estas estructuras nos van a permitir, más que todo, controlar una parte de nuestro algoritmo, o darnos más control de nuestro algoritmo. En este caso solo hacíamos instrucciones de este sentido, ¿no? De arriba a abajo, ¿verdad? Una instrucción tras otra, ¿no ve? Y así lo pensábamos. Ahora vamos a ver que nuestras instrucciones podemos controlar una cierta parte de nuestro algoritmo. Y en esa parte, dado el control que le demos, vamos a poder dar instrucciones para ver si se cumple eso que queremos controlar, ¿ya? En caso de que sí se cumpla, va a tener unas instrucciones que podemos nosotros usarlas, o en caso de que no se cumplan. Si se dan cuenta, nuestro algoritmo, gracias a esta estructura de selección, sufre como una bifurcación, ¿no? Tiene dos posibilidades, si lo pueden ver así. Si se cumple lo que estamos controlando, ¿ya? Que esto de aquí lo vamos a llamar como condición, ¿sí? Esto de acá es una condición. Lo que vamos a controlar es una condición. Si se cumple desde acá, nosotros vamos a poder especificar algo. Si no, vamos a especificar también otras instrucciones. O necesariamente, si necesitamos, ¿ya? Ahora, las condiciones, por si acaso, van a ser como unas preguntas de sí y no, ¿ya? Respectivo a, más que todo, a las operaciones lógicas que les he dado. Entonces, para ver un poquito esto de las condiciones, por ejemplo, podemos usar esto, ¿ya? Si nota, ¿ya? Es mayor a 51. Esto es una pregunta, ¿no? Pero esto lo vamos a manejar como una condición, ¿no? Esto sería una variable y estamos preguntando si esto se cumple, si nota es mayor que 51, ¿ya? Entonces las condiciones van a ser de este tipo, ¿no? Podemos preguntar también, como han visto los operadores, podemos decir si año, ¿no? Es menor a 2022, ¿no? Y ¿qué estamos haciendo aquí? Preguntando si esta variable es menor a esto, ¿no? Cualquiera de estas condiciones tiene que tener solo dos posibilidades, verdadero y falso, o perdón, verdadero o falso, cualquiera de las dos, ¿no? Interesante de las condiciones es que no necesariamente pueden ser más simples, se pueden tener condiciones un poco más complejas, compuestas a través de dos operadores, el y, ¿no? La conjunción y el o, ¿no? Entonces, si quiero preguntar algo más complejo, puedo hacer esto, ¿no? Una condición que diga, quiero saber si mi nota es mayor a 51 y si el año es menor a 2022, ¿no? Entonces, hago esto. No, si nota mayor a 51 y año menor a 2022. ¿Ya? Esta es otra condición, podemos decir, que está compuesta, ¿no? Y estoy uniendo, por así podemos decir, dos expresiones, ¿no? Si se fijan, son expresiones lógicas, pero como preguntas, lo pueden ver igual. La estoy uniendo a través de este operador lógico que se llama y, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy preguntando si esto y esto se cumple, ¿ya? Si esto y esto se cumple, entonces voy a hacer algo, ¿no? Si no, pues puedo hacer otra cosa o puedo dejarlo así, ¿ya? Eso es lo que nos va a ayudar las estructuras de selección. Y ahora sí vamos a ver lo que son el formato de las estructuras, perdón. ¿Ya? La primera que hay tres, o hay cuatro. Vamos a ver tres al menos hoy día. Hasta tenemos tiempo todavía. La primera es la estructura condicional. Por eso, ¿no? Por esto de las condiciones, más que todo. Si tienen dudas con respecto a la condición, es momento de preguntar por si acaso. Si tienen alguna duda. Porque ahora sí vamos a usarlas en esto que es la estructura en sí. ¿Ya? Estructura condicional simple. ¿Ya?
Entonces, para esto, el, for- el formato es de esta manera, ¿ya? Si ah, una condición, aquí es donde va a entrar esto que hemos especificado entre paréntesis, que va a ser casi como una pregunta en donde vamos a controlar algo, ¿no? Si una condición, seguido de la palabra entonces, dentro de esto, instrucciones, ¿ya? Perdón. Instrucciones de lo que pasa si cumple con la condición. Y por último, fin sí. De esta manera. ¿Ya? De esta manera se utiliza lo que es la estructura condicional simple. ¿Ya? ¿Alguna duda de esto? Al menos como el formato para usar esta estructura. Nada. Ya. Vamos a hacer un ejemplito en ese caso. Ah, mm, ya. A ver, un ejemplo para condicional simple. Dado un número, dado un número entero, duplicarlo si este es par. Ya. Ah, primero, entonces, hay que seguir los pasos, ¿no? Primero, ¿se entiende el problema? Antes de ir al análisis, ¿se entiende el problema? ¿Todos entienden? ¿Qué es lo más o menos se entiende el problema o alguno tiene una duda? Si entendimos es que hemos pasado la primera barrera, ¿no? Luego, lo que entendimos es que vamos a recibir un número y de ese número, solo si es par, lo vamos a duplicar. Entonces, vamos a ir al análisis, que es mis datos de entrada, que es un número entero, ¿no ve? Le voy a llamar num. Luego, mis fórmulas. ¿Cómo voy a usar esto? Bueno, podemos decir que la respuesta va a ser igual a, bueno, calculando, mi fórmula va a ser 2 veces el número, ¿verdad? Eso podría ser una fórmula, ¿sí? Luego, datos de salida. Eh, Mi dato de salida va a ser, bueno, lo vamos a llamar doble, ¿sí? Es lo que tengo que devolver, el doble. Hasta ahí hemos hecho el análisis, lo que me pide, alguna fórmula que iba a utilizar y por último lo que voy a devolver. Ahora sí viene lo que es el diseño, ¿no? El paso 2 o sí, el paso 2 que es escribir el algoritmo, ¿no? Ah, entonces, ¿qué necesito? Ya he definido aquí, ¿no? Básicamente voy a necesitar eh, una variable número de tipo entera y seguramente una variable respuesta. ¿Ya? Las dos de tipo entero. Ah, ya.
Entonces, solo siguiendo la misma estructura, ¿qué tengo que hacer primero? Pedirle el número a mi usuario, ¿no? Ah, entonces le voy a poner imprimir. Ingreso un número. Ya, una vez pedido, no esto, lo vamos a leer. Y lo vamos a guardar en la variable número. Aquí es el problema, ¿no? Me dice duplicarlo solo, bueno, si este es par. ¿Cómo sé que un número es par? Aquí hay una fórmula más, ¿no? Si se fijan, tengo que verificar si es par. Entonces, una fórmula que voy a usar es el número dividido ¿entre cuánto? Entre 2, ¿no? Voy a hacer esta fórmula algún rato. Eso también podríamos especificar en nuestras fórmulas. Ya. Entonces, ¿cómo sé que un número es par? ¿Quién me puede decir? Nadie. Cuando es un múltiplo de 2, Cuando es múltiplo de 2 o también o se puede dividir, ¿no? Entre 2. Cuando digo se puede dividir es que no, su residuo sea 0. Entonces ya hemos visto que tengo una operación que sirve para calcular el residuo, ¿no? ¿Cuál es? Voy a hacer esa operación con 2. ¿Cuál es la operación que me devuelve el residuo? El residuo, perdón. ¿La división? No, la división me devuelve el cociente. Eh, hay una operación que hemos visto en pseudocódigo que me sirve para devolver el residuo de una división. ¿Cuál era? Mod. Muchas gracias. Sí, es el mod, ¿verdad? Entonces, a esto que me salga, ¿qué tengo que saber? Si este residuo es igual a 0, por si acaso. Eso estoy preguntando acá. Es una condición simple, ¿ya? Entonces le estoy diciendo o sacar el residuo de la división del número que he leído entre 2. Y si eso es igual a 0, ¿qué hago? Multiplicarlo entre 2. Sí, multiplicarlo entre 2, ¿no? Entonces mi respuesta va a ser mi número por 2, nada más. Fin sí. Ya. Ya he acabado con eso, mi algoritmo. Ya he verificado si es par, ¿no? Por si acaso esto es interesante, ¿no? Entonces ya sé que con el módulo puedo saber si en realidad cualquier número es divisible entre un número y otro, ¿no ve? Solo preguntando la operación módulo entre el número que quiero saber que es divisible y si eso es igual a 0, ¿no? Esta es una condición interesante que la puedo usar de varias maneras para saber si son divisibles, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿He acabado con mi problema o me falta algo? ¿Qué dicen los estudiantes? Mostrar el resultado. Exacto, gracias, ¿no? Realmente aquí solo estoy resolviendo, pero nunca le muestro a mi usuario qué, qué es lo que he resuelto, ¿ya? Entonces, sí, lo correcto es, siempre que resuelvo, o bueno, calculo ya mi respuesta, imprimir respuesta. Ya, eso es todo. Ya, una prueba de escritorio, entonces, de este problema. No, vamos a hacerlo en este momento, que es básicamente una tabla donde tienen que estar especificadas mis variables y la pantalla. En este caso solo tengo dos, ¿no? Lo vamos a hacer rápido.
¿Cuáles son mis variables? Num y resp. ¿Ya? Entonces, cuando vamos desde aquí, inicio. Aquí no se hace nada, empezamos con esto. Imprimir, ingreso un número. En pantalla se va a escribir el mensaje que imprimes, ¿no? Ingrese número. Listo. Después se va acá, leer número. Cuando venga esta instrucción de leer, ¿no ve? Es que el usuario va a ingresar un número. En este caso nosotros igual vamos a ser el usuario. Entonces aquí nosotros cuando hacemos nuestra prueba de escritorio nos damos números, el número que el cualquiera. Realmente es para probar nuestro algoritmo. Yo le voy a dar 4. Ya, entonces. Ya he leído. Vamos acá. Si mi número es divisible entre 2, ¿no? Si su operación residuo entre 2 es igual a 0, esto se cumple. Para mi caso 4, sí, ¿verdad? Quiere decir que entonces 4 es par. Si se cumple lo que hay dentro de esta condición, entonces leo lo que hay dentro de sus instrucciones que están dentro de esta estructura, ¿no? Dice, respuesta va a ser igual a número por 2. Mi respuesta va a ser igual a 8 en ese caso. Directamente yo calculo estos valores por si acaso. Fin sí. Luego imprimir. Y imprimo 8. Mi pantalla va a ser 8, perdón. ¿Ya? Puedo hacer cuantas veces yo quiera esta prueba de escritorio. Voy a hacer una nueva prueba, ¿no? Lo vamos a poner aquí. En este caso con 3, ¿no? Otra vez tiene que decir ingrese todo el mensaje, ¿no? Y nuevamente vamos a entrar aquí, leer número, le vamos a poner 3, ¿no ve? Si mi número módulo 2 es igual a 0, 3 módulo 2 es igual a 0, no, ¿verdad? Entonces me salgo e imprimo el número. En este caso solo voy a imprimir 3, porque solo devuelvo el duplicado del número si ese era par. ¿Se entiende? Y hemos hecho, esto por si acaso es el paso 3, ¿no? De resolver un problema. Prueba de escritorio. Auxi, una pregunta. ¿El mod para qué sirve? Ya. El mod es un operador, para aclarar, que devuelve el residuo de una división. Ya, entonces, cuando yo hablo de 8 módulo 5, ¿no? Esto me va a devolver el residuo de esta división. ¿No ve? 8 dividido entre 5, ¿a cuánto sería? ¿Quién sabe? $1,6. 1, ¿verdad? La división que conocemos sería 1, ¿no? 1 por 5, 5. Entonces esto va aquí, ¿no? Al restar. Y sería 3, ¿no? Entonces, este es mi residuo, ¿verdad? Esto es lo que se va a guardar en el resultado de esta operación, de módulo, el residuo. Entonces, 8 mod 3 es esto, es su residuo. Bueno, perdón, 8 mod 5 es esto, ¿no? Para ver digamos en el caso de 4 módulo 2, esto hemos dicho que era 0, ¿verdad? Porque cuando dividimos 4 entre 2, esto es por 2, 2 por 4, a 4, ¿no? Y esto, su residuo, perdón, sería 0. Ay. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hace módulo? Sí. ¿Ves? Y eso se guarda. Entonces, siempre esta operación residuo nos va a servir mucho, al menos en esta materia. Entonces, tienen que saber más o menos, no, tienen que saber para qué sirve y cómo funciona, ¿sí? Entonces, todos tienen que estar claros al menos en ese operador. Ya. Luego tenemos lo que es la estructura condicional. Condicional doble. Ya. Es un poquito más fuerte que esta en todo sentido. Lo vamos a ver ahorita. Ya que empieza de ese modo, del mismo modo, si
una condición, perdón, esto vamos a... Sí, una condición. La que yo desee es casi... Eso se repite de la anterior estructura. Entonces, la palabra reservada entonces. Entonces, mis instrucciones, ¿no? Instrucciones. Y por último, lo interesante de acá es que va a tener dos caminos, ahora sí. Si no, otras condiciones. Fin, sí. Ya. ¿Qué quiere decir? Que estamos controlando, en realidad, si se fijan, dos casos, ¿no? Si cumple lo que dice aquí, hago esto. Solo se entiende cómo es. Si no cumple, quiere decir que hago lo de abajo. Si no, nada más, así lo tienen que ver. Esa es la estructura. No estamos controlando bajo una condición lo que voy a hacer, ¿no? No voy a hacer los dos realmente. Si se fijan, si cumple, paso por acá, leo las instrucciones y luego me salto al fin sí, a las instrucciones que van debajo de esto, ¿no? Y si no cumple, me salto, ay, perdón. Si no cumple esta condición, me salto todas estas instrucciones de acá, leo y luego voy a seguir con mi algoritmo. Ya, de esta forma funciona. O es uno o es otro, ya. Para entenderlo, un ejemplo. A ver, ¿qué podemos hacer? Ya. A ver. Para ustedes. Dado dos números A, B, sumarlos si A es mayor. De lo contrario, dividirlos. Ya. ¿Se entiende el problema? Ya les he dicho, esa es la primera barrera, ¿no? He comprendido el problema. ¿Qué es de qué trata, al menos? ¿Sí? ¿O alguno no lo entendió a lo que lo ha leído? Si se entiende, entonces podemos pasar al análisis, ¿no? Mis datos de entrada. ¿No? Especificar mis datos de entrada. ¿Cuáles son? A y B, ¿verdad? ¿De qué tipo? Eso no importa ahorita. Datos de entrada. Ya, mis fórmulas. ¿Qué fórmula creen que voy a utilizar? Realmente tengo que controlar si uno es mayor que otro, ¿verdad? ¿Cuál sería la fórmula? Entonces la que voy a utilizar es A mayor que B. Es una, ¿verdad? Y por último, otras fórmulas que voy a utilizar. He dicho que tengo que sumar A y B en algún momento. Y por último, si no, dividir A y B. Esas son mis fórmulas.
¿verdad? Al menos el problema me dice eso. Esto me va a ayudar a resolver. Mi dato de salida va a ser, lo voy a llamar otra vez respuesta, ¿no? Para este problema. Una vez analizado el problema, ya definido lo que me pide, lo que tengo y mis herramientas, el diseño, ¿no? Lo voy a hacer a este lado. Está medio lento esto. A ver. El diseño. Ya. Entonces, algoritmo. Está muy lento. Lo voy a llamar a mi algoritmo mayor. ¿Ya? ¿Qué voy a necesitar? Primero definir mis variables. Perdón. Cuando tengo si se dan cuenta con el análisis, el algoritmo al menos se vuelve un poco más rápido de hacer, ¿no? Porque ya sé lo que voy a utilizar. Porque el análisis bueno, define algunas cosas. Variable. A, B, ahí, perdón, aquí esto no es. Y respuesta. ¿De qué tipo? Según el problema, ustedes si voy a usar los tres de un mismo dato, analizando el problema, ¿de qué tipo de dato me convendría definirlos? Pregunta para la clase. Real. Sí, gracias. ¿No? Real. ¿Por qué, pero? ¿Alguien me puede explicar por qué me convendría escoger real? ¿Por qué estamos usando mayor y menor? No necesariamente. En enteros igual puedo usar mayor que menor. Pero, ¿algún otro? ¿Alguna otra? Para dividir. Exacto, muchas gracias. ¿No? En nuestras fórmulas, si se dan cuenta, voy a realizar una división, ¿no? Y esto lo voy a guardar seguramente en respuesta. Pero como van a ingresar los datos, no todos los datos, seguramente sus divisiones entre A y B, yo voy a saber que son enteros, ¿no? Entonces, seguramente algún momento me va a devolver algo real, ¿no? Con decimales. Por eso más que todo. Cuando se encuentren con problemas de división, es casi seguro que van a necesitar más que todo reales. Si solo están con sumas, restas y multiplicaciones, creo que pueden trabajar con enteros, ¿ya? Entonces primero pedimos los números, leer a, perdón, leer A, leer B. Uy, está un horror, está horrible mi pizarra. Ya. Ahora sí entro a la pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que controlar? Básicamente esta fórmula, que ya la he escrito. Si A es mayor que B, no tengo ningún problema con eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que debería hacer en este caso? Si cumplo con esto, según mi problema, ¿alguien? Sumarlos. Sumar, ¿no? Esto lo voy a guardar en mi variable respuesta. A más B. De lo contrario, dividir, ¿no? Esto se... ¿Qué? Ya. Ahora,
Inicio, leer, fin sí. Y fin algoritmo. Ah, no, perdón. ¿Está bien hasta ahí o qué me faltaría? Imprimir la respuesta. Exacto. Siempre, no solo, en mi problema, aunque solo me pida calcular, cuando hablo de programas, ese cálculo siempre tiene que ser mostrado al, al usuario. Ya. Está un poco chueco, pero ya. Ya, entonces, dado una condición, yo voy a asignar instrucciones de acuerdo a lo que me pide el problema, si cumple esa condición. Como también voy a asignarle instrucciones si no las cumple. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una prueba de escritorio rápida. Creo que me voy a cambiar nomás de aplicación porque esta está un poquito problemática. Ya, voy a necesitar 3 variables, ¿verdad? A, B y respuesta. ¿Qué más? Pantalla, ¿no? Ya. Entonces, leer A, aquí yo le tengo que dar un valor 5. Leer B, yo también le tengo que dar un valor 4. Respuesta, bueno, sigo con esta. Me dirijo a esta instrucción. Si A mayor que B, entonces A es mayor que B, sí. ¿No? Paso acá. Respuesta va a valer A más B, 9. Y eso devuelvo en pantalla lo que hay en respuesta, 9. Ya. Otra vez, vamos a probarlo ahora con leer A. Le voy a poner 3. Y acá le voy a poner 5. Otra vez voy acá. ¿A es mayor que B? No. Entonces me dirijo a las instrucciones del si no. Respuesta va a ser A dividido entre B. ¿Cuánto es 3 dividido entre 5? 0, algo, yo creo. 0 algo. ¿Cuánto? 0,6. 0,6. ¿6,6? Solo 6. Ah, ya. Gracias. Y esto, lo que tengo guardado en respuesta, lo muestro en pantalla. 0,6. Ya, listo. Ahí no tengo problemas. Fin sí, imprimir respuesta y fin algoritmo. Listo. Ya ahí hay dos. Ahorita he hecho 2 pruebas de escritorio, ¿no? Está la prueba 1 y la prueba 2. ¿No? Para que vean. Ya, y bueno. Ahora vamos a subir. Depende de qué hora es ahorita. Tenemos 25 minutos, súper. Ahora vamos a ver la tercera y la más interesante, que es la estructura de control, estructura condicional. Anidada. Ya. Entonces es literalmente una estructura condicional doble, pero es más que todo un concepto, por si acaso. Si una condición, entonces les he dicho que esta estructura también es una instrucción, ¿no ve? Entonces yo voy a
voy a escribir mis condiciones acá, pero puedo tener un sí dentro de ese sí, ¿ya? Entonces ahora voy a hacer otra condición, digamos. Esto va a preguntar otra cosa. Condición 2. Condición 2, entonces, y van a tener sus propias instrucciones. Si no, también van a tener sus propias condiciones. Y bueno, fin sí. En el si no, también tendría sus propias condiciones. ¿Ya? Y puedo tener otra vez en el caso contrario, dentro de ese mismo caso contrario, otra condicional, ¿no? Otra estructura condicional. Eso quiere decir en ideas, ¿no? Están unas, bueno, dentro de otras, por así, si lo pueden ver de esa manera. Condición 3. Esta va a ser, y no necesariamente tiene que ser una estructura condicional doble dentro de una doble. Ya, también puede entrar una simple, dependiendo de lo que yo necesite. En este caso lo voy a hacer una simple. Y fin sí. Por si acaso, si se fijan, esta estructura sí es muy... tienes que aclarar bien. Esto es un error si no cierras su sí. Entonces tienes que, cada vez que abras una estructura condicional, tienes que cerrarla. Si no, ya es un error, y es un error grave para la programación, incluso para tu examen de pseudocódigo. Si encuentras estos pequeñitos errores, ya está mal el problema, ¿no? Porque si no mandas con estas reglas que está pidiendo, bueno, en este caso el pseudocódigo, que después será un programa, cuando lea esto, y no hay un sí, no te va a dejar, ¿ya? O sea, la computadora te va a decir, falta cerrar seguramente un sí, ¿ya? ¿Se entiende este? Este es el más interesante de todos, ¿no? ¿Cómo puedo jugar dentro de mi algoritmo y controlar varias cosas? Y en cada condición, dentro de esa condición, puedo controlar más cosas aún. ¿Alguna duda? Nada, vamos a ir a un ejemplo. ¿Seguros? ¿Nadie? Dado los tres lados de un triángulo, saber si este es equilátero isósceles o escaleno. Ya. ¿Se entiende el problema? La primera barrera, o sea, el primer paso para resolver problemas. ¿Se comprende lo que dice el problema? ¿O alguno no comprende? ¿No? Ya pasamos entonces al análisis. Ya. ¿Qué tengo? O, bueno, mis datos de entrada, ¿cuáles van a ser? ¿Alguien me puede decir? Nadie. Mis datos de entrada van a ser tres lados, ¿no? Le voy a llamar lado 1, lado 2 y lado 3. ¿Qué ha pasado? Ya.
Mis datos de entradas entonces va a ser lado 1, lado 2. Ya, este está muy lento. Ya. Voy a pasarme al de escritorio porque el de esta aplicación la estaba usando en navegador, pero parece que es muy lenta o no sé si mi internet está mal. Lo voy a continuar en la aplicación de escritorio para que no moleste. Entonces, ya, en el análisis, continuando, ¿no? Ahora sí, mejor. Análisis. Mis datos de entradas, ¿cuáles eran? Los tres lados de un triángulo, ¿no? Lado 1, lado 2 y lado 3. Mis fórmulas. Ahora sí. Aquí tengo que ya tener básicamente las condiciones. ¿Cómo sé que un triángulo es equilátero? Para todos. Los tres lados son iguales. ¿Cómo lo podría hacer en pregunta de pseudocódigo o en una condición para mi fórmula? Puedo preguntar lado 1 es igual a lado 2. Ay. ¿No? Lado 2. Y lado 3. Esto tiene que cumplirse, ¿no? Ahora. Eso es para el isósceles. No, perdón, para el equilátero. Ahora, ¿cómo sería mi fórmula que me ayudará a saber si es un triángulo isósceles? ¿Nadie? Si por lo menos dos de sus ángulos, bueno, perdón, si dos de sus lados son iguales, ¿no? Entonces puede ser esto, una fórmula, ¿no? Y también esta también puede ser otra, ¿no? ¿Cuál me faltaría? Pueden ser dos casos. Que el lado 1 sea igual a lado 2 o... ¿Cuál sería la otra forma de que pueda ser isósceles mi triángulo? El lado 2 es igual al lado 3. O también esta, ¿no? Es otra fórmula que me va a servir. Lado 3. Ahora, ¿cuál sería mi fórmula de escaleno? ¿Cuál sería? Les he dicho que hay la operación desigualdad. ¿Alguien se acuerda cómo se escribía desigualdad en pseudocódigo? Les dije al inicio de la clase. ¿Nadie? ¿Cómo se escribía desigualdad para la clase? En pseudocódigo. ¿No? Ya. Es de esta manera, ¿ya? Esto es distinto, ¿no? Lado 1 distinto del lado 2 y lado 3. Ya tengo mis fórmulas. Mi dato de salida, ¿qué va a ser? En este caso solo un mensaje, ¿no? Mis datos de salida va a ser un mensaje. En este caso. ¿Escaleno, isósceles o equilátero? Ya tengo mis datos de entrada. Ahora sí puedo diseñar mi algoritmo, ¿no? Vamos a diseñarlo. Este problema es muy bonito porque ahora lo van a ver. Ya. Var lado 1, lado 2, lado 3. Ya, esto lo vamos a definir real. ¿Se acuerdan que les he dicho que siempre que hablemos de longitudes,
Es mejor mantenerlo como real. Ya. Ya. Leer los tres lados, ¿no? Leer lado 2. Leer lado 3. Ahora sí, ya tengo mis tres datos. Aquí se viene lo bonito. Entonces es en el momento que tengo los tres lados de mi triángulo. Y aquí es donde vamos a controlar qué tipo de triángulo es. Con todo lo que hemos aprendido en esta clase. Entonces, ¿cómo podría controlar? ¿Alguien? Cualquiera. Obviamente va a ser preguntando, ¿no? Entonces vamos a hacer con un sí. Ya. Pero ¿qué va a ser lo que esté dentro de esa condición? Es lo que me importa. ¿Qué va a hacer? Tengo que controlar lo que ustedes quieran. A ver, alguien. ¿Qué va a entrar dentro de mi condición? Cualquiera. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Ah? Si el lado 1 es igual al lado 2, igual al lado 3, entonces es isósceles. Si no, escaleno, no, creo que me confundí, equilátero. Me confundí, era equilátero lo primero. Lados iguales. Ya, vamos a empezar entonces como dice su compañero. Sí, ¿cómo escribo eso en pseudocódigo? Si lado 1 es igual a lado 2 es igual a lado 3, ¿así? ¿Así era tu idea de la condición? Sí. Ya casi, pero en pseudocódigo, que yo recuerde, no hay triple igualdad. ¿Ya? Solo se puede usar una vez la igualdad. Entonces, ¿cómo sería la otra forma de decir que los tres lados son iguales? Pregunta para el curso. Está bien. ¿Cómo sería? Usando los operadores lógicos, ¿no? En este caso, la conjunción. ¿Ya? Si lado 1 es igual a lado 2 y lado 2 es igual a lado 3. ¿Se entiende? Sí. Ya, no, me faltaría especificar que, a ver, pregunta por ustedes, que el lado 2, perdón, que el lado 1 sea igual al lado 3. ¿Qué dicen ustedes? ¿O está bien así? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Tendría que especificar que el lado 1 sea igual al lado 3? Sí. No. Sí y no. ¿Quiénes votan No. por no? Levanta la mano. ¿Quiénes votan que no necesito controlar los tres lados? Hay dos personas, creo, levantando. Bueno, hay más. Hay unas cuantas. 4. Ahora, ¿quiénes, levanta la mano, quiénes piensan que sí tengo que controlar los tres lados que sean iguales? Rodrigo, Luis, Brian. 3 contra 4. Ya, ha ganado 4. Por democracia, no. Es la respuesta. No, mentira. No necesito, porque si se fijan es un poco de lógica, ¿no? Estoy diciendo, esto lo podemos ver así como matemáticas. Si A es igual a B, ¿no? Y tengo que B es igual a C, yo puedo inferir, esto es por lógica, se llama inferencia, con estos dos enunciados, directamente yo puedo inferir, se llama silogismo hipotético, creo. Lo van a ver en álgebra 1. Pero entonces yo puedo inferir que A es igual a C, por lógica. No sé si se entiende. Esto es una ley lógica ya. ¿Se entiende? Entonces, esta tercera, si lo ven es como el tercer lado del triángulo, no necesito especificarlo. Solo con 2
y por el silogismo lógico se sobreentiende, o al menos la computadora lo va a sobreentender así. ¿Ya? Ya. Gracias por los que he participado. Si es esto, entonces sé que es un triángulo escaleno, entonces no tengo más que imprimir, ¿verdad? Imprimo mi resultado. Escaleno. No, equilátero, ¿no? Ya. Fin. No, perdón. Ya, si no es eso, ¿qué va a suceder con mi programa? Y he controlado qué pasa si tengo mis tres lados iguales de lo que he leído. Si no... sí. ¿Qué es lo que debería hacer? Si no es equilátero, entonces ¿qué pasa? ¿Qué debería hacer ahora? Para todos. Es la pregunta. Imprimir que no es equilátero. No. Porque mi problema, si se fijaban, me pedía saber si es equilátero, escaleno o isósceles. ¿Qué es lo que debería hacer entonces si no es equilátero? Para todos. Imprimir isósceles. Casi, pero no. Nadie. ¿Qué pasa, chicos? Tengo tres opciones, ¿ya? Isósceles, escaleno o equilátero, ¿no? Si se dan cuenta, mi condición de esta es equilátero, ¿no ve? Esta de acá, por aquí ya tachado, ¿no ve? No es escaleno. Lo correcto sería verificar si es isósceles o escaleno. ¿Cómo verifico? ¿Alguno? ¿Qué debería hacer entonces? Verificar si es isósceles o es escaleno. ¿Cómo lo hago? ¿Alguien me puede ayudar? Nadie. ¿Alguno? Por favor. Cualquiera. Tengo que verificar si es escaleno o isósceles. ¿Cómo lo hago? ¿O cómo lo harían ustedes? ¿Qué harían ustedes en este momento? Ya sé que no es equilátero, ¿no? Estoy aquí, en el caso contrario, ¿no? Si estamos viniendo aquí es porque no ha pasado esta condición, ¿no? ¿Nadie? ¿Qué harían ustedes para saber si es escaleno o isósceles? Cualquiera. Podría ser Otra lado condición, 1 sí. igual lado 2 menores al lado 3. Perdón, otra vez, Adriana. Podría ser lado 1 igual lado 2 menores al lado 3. Menor lado 3. O sea, los dos lados menores al lado 3. Sí. A ver, lado 1 igual al lado 2. Y esos dos, lado 1 y lado... Menor. Ya. Ajá, menor al lado 3. Casi. ¿Otra persona? Eso es para isósceles, ¿verdad? ¿O para escaleno? Sí. Sería para isósceles. Isósceles. Ya, entonces lo correcto, y no es la única solución por ese caso, es verificar si es isósceles. Y como dijo su compañero, no me acuerdo quién lo dijo, pero es con una condición. Cualquier verificación que hagamos es con condición, ¿ya? Entonces, tengo que verificar en esta condición que un triángulo sea isósceles. Y bueno, tu condición no creo que funcionaría.
Creo que hay que ajustar algo. ¿Alguna otra idea? Pero está bien, vamos a seguir el camino de verificar si es isósceles, ¿no? ¿Quién? ¿Quién me puede ayudar? Si no es isósceles, sería escaleno. Si no es. No, sí sería escaleno. Vamos a verlo después, pero primero verificaremos cómo verificó. Veremos cómo verificó que sea isósceles. Si lado 2 es igual al lado 3 y si lado uno es igual al lado 3 y si lado uno no es igual al lado 2 Uy, es isósceles. son demasiados. A ver, de nuevo. Si lado... ¿Qué? A ver, repítelo todo. Si lado 2 es igual al lado 3 y si lado uno es igual también al lado 3, pero si lado uno no es igual al lado 2, algo así. Más o Pero lo menos. dije mal, lo dije mal. Más o menos. Creo, o sea, a ver, dilo, ordenalo un poquito y tal vez sí. ¿Alguna otra sugerencia para verificar si es isósceles? Tienen que entender, ¿no? Primero, ¿qué es isósceles, ¿no? Que un triángulo tiene dos lados iguales. Eso es lo que tengo que controlar, ¿verdad? Ojo que es de cualquier triángulo que pase por esos datos. No, lado 1, lado 3. Nadie. Si lado 1 es igual al lado Ya. 2 y si lado 1 no es igual al lado 3. A ver. Si lado 1 es igual a lado 2 y si el perdón, Lado 1 no es igual al lado 3. lado 1 es distinto, ¿no? Sí. Del lado 3. Sí, pero está bien, como lo dices. En este caso estamos redundando un poco, pero les voy a explicar esto, ¿no? Estamos acá, hemos entrado a esta condición y hemos preguntado si lado 1, bueno, sabemos que el lado 1 es igual al lado 3, ¿no ve? Por esta condición, por silogismo, ¿verdad? No lo he escrito, pero entendemos, ¿no? Que el lado 1 es igual al lado 3, ¿verdad? En esta condición, ¿se entiende eso? Sí, Ya. Si estoy en esta línea, quiere decir que estoy en el caso contrario a esto, ¿no? Quiere decir que tal vez lado 1 sea distinto de 3. Entonces esto de acá podríamos sobreentenderlo de alguna manera de acá. ¿Se entiende? Pero está bien escribirlo. Es un poco redundante porque aquí ya sabemos que no son iguales, ¿verdad? Pero es un poco redundante. Me está diciendo entonces que ahorita esta condición está casi bien, gracias al que digo. Está diciendo básicamente, vamos a ponerlo con el ejemplo, lado 1, lado 2, lado 3. Me está diciendo que si mi triángulo es isósceles del lado 1 y del lado 2. ¿Qué pasa? Pero si mi usuario ingresa un isósceles del lado 2 y lado 3. No estoy contemplando eso, ¿no? Además, aparte, puede ingresar un triángulo escaleno que sea escaleno en lado 3 y en lado 1. Entonces esta pregunta está un poquito... bueno, esta condición que tú sugeriste está parcialmente incorrecta, ¿no? ¿Alguna otra solución? ¿Se entiende lo que expliqué ahorita? sí. Ya, gracias. Entonces, en esta pregunta, básicamente, tengo que verificar si es isósceles de cualquier tipo de los lados. Entonces es un poquito más larga mi pregunta. ¿Quién se anima a darme la condición? Con todo el análisis que ya estamos haciendo. Que ya va detrás de esto. Bueno, entonces quiere decir que si lado 1
es igual a la 2. Eso estaba bien, ¿verdad? Al lado 2. También, pero tengo que considerar las tres posibilidades, ¿no? Porque no solo hay un tipo de triángulo isósceles para mi problema, de acuerdo a los datos que ingresa. Puede ingresar un triángulo con lados iguales en el lado 2 y en el lado 3. Lado 3. Ya, entonces tengo que preguntar ese también. Ya. Pero también tengo que contemplar cuál más. Si el lado 1 es igual a lado 3. Ya. Esa sería mi condición correcta para ver si es isósceles. ¿Se entiende? Ahora aquí está faltando algo. Estas son tres condiciones separadas, pero tengo que unirlas por un operador. ¿Cuál me convendría, el I o el O? Para este caso. El O. El O, ¿no? Porque es imposible que pase estos tres juntos acá, porque ya hemos verificado arriba que los tres lados son iguales. Y además solo necesitamos que cualquiera de los tres casos que puede haber isósceles sea el que pase por acá, ¿no? Entonces el correcto sería O, ¿ya? Entonces, si cumple uno de estos, quiere decir que el triángulo es isósceles. Ya. Ahora, ¿cómo verifico si ese es? Ya tengo para isósceles y para equilátero. ¿Alguien? ¿Cómo verifico si es escaleno? ¿Alguna sugerencia? Un compañero ya lo dijo hace un rato. No sé si se acordará. Ya tengo controlado si va a ser equilátero o si va a ser isósceles. ¿No? ¿Alguien? El de ahorita acaso no era isósceles. Creo que Sí. escribe escaleno. Ah, ya. Gracias por la... Ah, cierto. Isósceles, ¿verdad? Pero ahora me falta controlar isósceles. ¿Cómo lo haría en ese momento de mi diseño? ¿Qué dice? Tendría que preguntar si sus tres lados son diferentes. ¿Podría ser esa una solución? ¿Hacer otra condicional más? ¿Qué dicen? Sí. ¿Los demás? ¿Qué creen? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? De hecho, la respuesta correcta sería no. ¿Ya? Porque si se fijan, en el primer sí, he descartado un equilátero. ¿No ve? En caso contrario, entonces estoy entrando a estas dos posibilidades, ¿no? Y con el segundo sí, estoy descartando un isósceles. Entonces, en este momento de mi código, básicamente por descartación, o bueno, sí, por descartar, solo me queda escaleno. Entonces no tendría que verificarlo, ¿no? Entonces, si no es esto y no es esto, por intuición o también por lógica, por descartar, básicamente ya no tengo nada más que verificar, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, si no es esto y tampoco esto, si no es isósceles y no es equilátero, entonces directamente en este lado de mi código, si imprimo escaleno. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Con eso podríamos haber concluido la clase de hoy. Ojo que tiene que tener cuidado en cerrar todos sus sys, ¿no? Todas sus estructuras condicionales tienen que estar correctamente cerradas. Fin sí. Ah, no, esta es con esta de acá, perdón, con el más de arriba, hasta aquí. Por si acaso, esta no era la única solución, es la que he hecho con ustedes, porque ustedes me han sugerido empezar verificando los lados, ¿no?
esto yo lo puedo tomar como yo realmente necesite. Que si quisiera, podía verificar primero un triángulo escaleno. ¿Cómo verifico esto? Si lado 2 es distinto del lado 3, ¿no? Y además, lado 2, no, lado 1 es distinto del lado 1, ¿ya? Es como la inversa de esto. Entonces con esto podía haber controlado si era por primera instancia escaleno. Y si quería, después de esto, podía preguntar, controlar con esta misma condición en la segunda condicional por equilátero, ¿no? Y si no era ni escaleno ni equilátero, directamente ya sabía que era isósceles. ¿Ya? Entonces no es la única solución. Pueden haber varias maneras de pensarlo. De hecho, seguramente otros les habrán empezado por alguna otra forma, ¿ya? Pero como ven, este es el que hemos hecho nosotros, pero funciona igual. ¿Alguna duda? Ninguna. Eso sería, creo, la clase de hoy, al menos. Este ejercicio quiero que lo veamos antes de irnos y se los voy a dejar de tarea para ustedes, ¿ya? Este ejercicio lo hicimos en la clase de otro grupo. Y bueno, a ver, véanlo un poquito ustedes. Esto es lo mismo que hemos avanzado. Condicional anidado. Ya, aquí está. Leer 3 números y ordenarlos de mayor a menor. Ya, este es un poquito mucho más difícil. No lo logramos ese día. No, primero A, B y C. Hemos leído los 3 números. Ahora el control. ¿Ustedes cómo podrían devolver este número en orden de mayor a menor? En orden descendente. ¿Ustedes cómo podrían hacer eso? ¿Alguna sugerencia? ¿Nadie? Lo correcto sería identificar el mayor, ¿no ve? Ya. Podemos decir que inicialmente A es mayor. Entonces voy a preguntar eso. ¿A es mayor que B? ¿Ya? ¿Está bien? Si es mayor que B, entonces ya tengo un poquito, ¿no ve? Pero quiero que sea mayor, el mayor de todos. A. En este caso voy a comparar con B y con C. Entonces si A es mayor que B, he preguntado si A es mayor que C. Con estas dos preguntas, por si acaso, estas dos podrían estar anidadas, incluso con un I, ¿no? Sé que A es mayor que C, ¿ya? Pero eso no me da el orden, solo me da el mayor. ¿Qué me faltaría como para saber en qué orden irían estos? Solo hasta ahorita, preguntando estas dos, sé que A es el mayor de todos. Pero para devolverlo en orden descendente, ¿qué me faltaría? Me faltaría una pregunta. ¿Alguien? Bueno, adelantándoles, tendría que saber cuál es mayor entre B y C, ¿no ve? Ya. Entonces pregunto, B es mayor que C. Quiere decir que el orden va a ser A mayor, B segundo y C tercero. En orden descendente, ¿no? Ahora, si no se cumple esta condición de B mayor que C, fíjense bien, aún tengo todavía por estos dos Cs que A es el mayor, ¿verdad? Pero si B no es mayor que C, quiere decir que A va a ser el mayor, C va a ser el segundo y B, bueno, va a ser el tercero, ¿no? De acuerdo a este orden. ¿Ya? El problema aquí es que no necesariamente el usuario ponga estos dos casos, ¿no? He controlado para estos dos casos, ABC o ACB. Puede haber otros casos que C sea el mayor, ¿no? O que B sea el mayor,
¿Ya? Entonces estos son los tres otros órdenes, otras posibilidades que yo debería controlar en condicionales. Eso se lo voy a dejar de tarea para la siguiente clase. A ver, quien quiera lo puede resolver. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Si no hay dudas, creo que con eso hemos concluido con la clase 3 de auxiliatura del grupo 2. Nada. Bueno, entonces nos vemos el siguiente sábado y piensa en la solución para ese problema de ordenar 3 números. ¿Ya? Vamos a hablar de eso en la siguiente clase. Nos vemos la siguiente.